Buenos días, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la primera videoconferencia de la asignatura México, Configuración Histórica y Geográfica. Nos vamos a enfocar a la unidad número 1, que lleva como título México, Espacio, Regiones y Fronteras. En esta unidad deben realizar 4 actividades. Les voy a compartir pantalla. Listo. La actividad número 1 se titula Avance 1, Taller de Investigación. Es decir, durante las 4 semanas tienen que realizar una investigación. Para esta primera semana nos enfocaremos a delimitar el tema que les guste. Pueden trabajar individual o en equipos. Deben de elegir un tema relacionado con la Revolución Mexicana, que va entre 1910 y 1920. Y para esta semana solamente deben de incluir una portada, el título del trabajo, la justificación y la hipótesis. Vamos a ver algunos ejemplos. Les voy a dar algunas opciones de temas que pueden elegir. Por ejemplo, pueden hacerlo de manera cronológica. Aquí les puse causas, desarrollo. En las causas les estoy poniendo algunos subtemas que pueden elegir uno de ellos. Por ejemplo, pueden hablar de las causas sociales, por ejemplo, la pobreza, causas económicas, que es la inversión privada durante el porfiriato, las huelgas que se suscitaron en Cananea y Río Blanco, o las elecciones de 1910, donde Madero fue encarcelado y Porfirio Díaz volvió a ganar la elección. O bien se pueden enfocar a explicar el desarrollo de la revolución en el campo bélico, es decir, pueden hablar de la etapa maderista, cuando Madero forma su partido y está en propaganda política. Cuando triunfa esta etapa de la revolución, se convoca elecciones y Madero va a gobernar entre 1911 y 1913, pero va a ser asesinado en 1913 en la llamada Decena Trágica y Victoriano Huerta toma el poder. Como va a ser un periodo de no dejar que la oposición participe, se van a reunir para combatir a Victoriano Huerta y entonces tenemos a Zapata, Villa, Carranza, Obregón, entre otros. Logran sacar del poder a Victoriano Huerta. Durante ese periodo de 1914, se va a convocar una elección, una convención en Aguascalientes, donde solo van a asistir algunos miembros que participaron en este proceso revolucionario, entre los que destacan Zapata y Villa. Carranza no se presenta, manda un sustituto, y Carranza después se proclama presidente y eso genera una inconformidad entre Zapata y Villa, que ahora lo van a combatir. Y así es como va a estar hasta que asesinan a Carranza. Adolfo de la Huerta queda provisionalmente gobernando y hasta 1920 ya se convocará elecciones con Álvaro Obregón, donde ya se consolida este proceso de Revolución Mexicana. O bien, se pueden enfocar a la explicación de algún proyecto económico. Durante la Revolución hubo 3 proyectos: el liberal, el anárquico sindicalista y el agrario. El liberal, representado por Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, que pertenecen a la clase alta, Adolfo de la Huerta, Obregón y Calles, que son clase media, y lo que buscaban era recuperar la democracia. O bien está el proyecto anárquico sindicalista de los hermanos Flores Magón, que buscaban una autorregulación de los trabajadores,
Y finalmente está el proyecto agrario con Zapata y Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, que son de clase baja. Entonces pueden trabajar alguno de estos temas. O bien se pueden ir al campo social y trabajar la participación de las mujeres durante la Revolución Mexicana o los niños durante este proceso o cualquier otro tema que les llame la atención. Bien, pero para esta semana tienen que mandar a la plataforma un archivo que tenga una portada donde estén los datos del bachillerato, el título del trabajo o tema que eligieron y el nombre del alumno o de los alumnos. Acuérdense que puede ser individual o en equipos. Deben poner una breve justificación por qué eligieron este tema y finalmente deben de redactar una hipótesis. Las hipótesis se plantean con una pregunta y una posible respuesta. Les pongo aquí un ejemplo. Si los niños participaron durante la revolución, entonces, ¿por qué no se los reconoce? Entonces, así es como brevemente deben de armar su hipótesis del trabajo. Y es lo único que deben de subir esta semana. La segunda actividad se titula Mi municipio y su geografía. Aquí lo que tienen que hacer primero es, en un mapa, identificar los siguientes aspectos. Por ejemplo, el tipo de relieve de la localidad donde viven. Aquí les pongo un mapa con los relieves más representativos. O bien, también tienen que hablar de los recursos hídricos que hay, ríos, lagos, lagunas, etcétera, en su comunidad. También, si en su comunidad deben identificar qué tipo de zona sísmica hay. Aquí están las 4 zonas representativas del país, que son con la zona A con escasa actividad sísmica, que está muy hacia el noreste y en la península de Yucatán. Está las zonas B y C, que son de intensidad intermedia, con sismos poco frecuentes, que es toda la franja central, lo que es del país. Y está la parte de la zona D, que son sismos muy frecuentes, que sería toda la costa. Entonces deben de identificar la zona sísmica de su localidad. También el tipo de clima que tiene su localidad. ¿Qué regiones económicas hay? Aquí les puse las más importantes, que van del noreste, norte, centro-sur, noreste, península de Yucatán, Golfo de México, etcétera. También las vías de comunicación que hay en su comunidad, puede ser por río, mar, carretera, ferrocarril, etcétera. Y finalmente tienen que responder 2 preguntas. Si viven en una zona sísmica, narren cuál ha sido su experiencia o si saben qué hacer al respecto y señalar 2 aspectos del medio geográfico que impactan la economía de su municipio. Por ejemplo, la sequía, los bosques, los minerales, etcétera. La actividad 3 se titula Aridoamérica, Sisamérica y Mesoamérica. Aquí tienen que hacer un video de máximo 2 minutos o bien pueden hacer una presentación en PowerPoint. Para ello tienen que elegir un vestigio arqueológico. ¿Okay? Entonces les voy a poner aquí un ejemplo. Vamos a suponer que eligen Teotihuacán. Ahora hay que ubicar temporalmente el desarrollo de Teotihuacán. Por ejemplo, si eligieron la pirámide del Sol. Recuerden que Teotihuacán se desarrolló entre el preclásico tardío, que va más o menos del 100 antes de Cristo, al clásico, que va más o menos del 650, es el periodo de desarrollo de Teotihuacán. También hay que ubicarlo en el mapa, que está en lo que sería Mesoamérica, que es el altiplano central. Y recuerden que Mesoamérica es una zona donde se desarrollan las culturas, es una zona de agricultores. Aridoamérica son cazadores-recolectores y Oasis América es una transición entre cazadores y agricultores. Entonces, en el caso del vestigio que eligieron con Teotihuacán, pues tuvo comercio durante todo el periodo prehispánico, desde el preclásico clásico.
donde las rutas eran, había personas que llevaban la mercancía a ciertos puntos y allá había relevos hasta llegar a otra ciudad y hacer los intercambios. Entonces, así brevemente tienen que estructurar su video o una presentación. Y finalmente, la actividad 4, el territorio nacional, su transformación política. Aquí tienen que descargar el archivo que viene en la plataforma, que son dos partes de ese archivo. En la primera se va a enfocar a hablar de la división política interna. Hay 2 mapas. Tienen que completar la información que viene abajo. Por ejemplo, el primer mapa es de las intendencias. Recuerden que en el siglo XVIII se formaron intendencias que sustituyeron las viejas provincias y reinos. La conquista. Estas intendencias van a estar encabezadas por peninsulares que quieren tener el control y limitar el poder de los criollos que lo habían adquirido. Por eso es que después estallará la guerra de independencia, por la inconformidad de los criollos. Y el segundo mapa tiene que ver con la Constitución de 1917 y la estructuración del territorio, que como lo conocemos actualmente, donde se formaron 31 estados y un distrito federal. Bueno, la otra parte de la actividad tiene que ver con las fronteras. También tienen que explicar cómo se perdió el norte de México en la guerra contra los Estados Unidos, que fue la Alta California y Nuevo México. Después, el siguiente mapa tiene que ver cuando Santana vende la Mesilla. Y finalmente, cómo se ha ido ajustando la frontera sur, porque recuerden que cuando México se independiza en 1821, después Iturbide toma el poder, y para 1822 se anexa a la Capitanía General de Guatemala, pero después, en 1823, se deciden separar nuevamente del territorio mexicano, pero Chiapas se va a quedar en el territorio nacional, pero va a haber un problema con la fijación de las fronteras. Bien, finalmente tienen que hacer una breve reflexión sobre cómo han cambiado las fronteras en nuestro país. Bien, eso sería todo. Les agradezco su participación.